La historia de Jonás es una de las más asombrosas del Antiguo Testamento. Es un relato lleno de misterio, asombro, sobre todo, de la infinita gracia de Dios. Jonás, un profeta del Señor, fue llamado para realizar una tarea extraordinaria, pero, al igual que muchos de nosotros, luchó con sus propios temores, prejuicios y dudas. Sin embargo, a través de su experiencia, aprendemos sobre el poder del arrepentimiento, la importancia de la obediencia y la infinita compasión que Dios tiene para todos, incluso para los más difíciles de alcanzar. El llamado de Dios. La historia comienza cuando Dios le habla a Jonás con una orden directa y clara. Hijete, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás 1:2. Nínive era la capital del imperio asirio, un imperio conocido por su crueldad y violencia. Era una ciudad grande y poderosa, pero también una ciudad llena de pecado. La maldad de Nínive había llegado al punto donde Dios decidió que era necesario enviar un mensaje de advertencia. Esta era una misión de gran responsabilidad, un profeta israelita, predicando en el corazón del imperio enemigo, advirtiendo sobre el juicio divino. Pero en lugar de obedecer el mandato de Dios, Jonás decidió huir. Se dirigió a Jope, un puerto importante en la costa mediterránea, y allí encontró un barco que se dirigía a Tarsis. Tarsis estaba ubicada en la dirección completamente opuesta a Nínive, probablemente en la región que hoy conocemos como España. Jonás quería alejarse lo más posible de Nínive y del llamado de Dios. ¿Por qué huía Jonás? Tal vez temía a los ninivitas, o quizás no quería que se salvaran. Sabía que Dios era misericordioso y temía que si los ninivitas se arrepentían, Dios los perdonaría. Fuera cual fuera su razón, Jonás pensó que podía escapar de Dios. La tormenta. Mientras Jonás estaba en el barco rumbo a Tarsis, Dios no tardó en actuar. Envió una poderosa tormenta sobre el mar, tan violenta que el barco parecía que se rompería. Los marineros, aterrorizados, comenzaron a clamar a sus dioses, pero la tormenta no cesaba. En su desesperación, comenzaron a arrojar la carga al mar para aligerar el barco. Mientras todo esto ocurría, Jonás estaba en el fondo del barco, profundamente dormido. El capitán del barco, desconcertado, bajó a donde estaba Jonás y lo despertó. Hijete, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Jonás 1:6. Los marineros, desesperados por encontrar la causa de la tormenta, decidieron echar suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Lo confrontaron y le preguntaron quién era, de dónde venía y qué había hecho para provocar tal desastre. Jonás les confesó que él era la causa de la tormenta. Les explicó que era un hebreo que temía a Jehová, el Dios que hizo el cielo y la tierra, y que estaba huyendo de su presencia. Los marineros, aterrados, no sabían qué hacer. Le preguntaron a Jonás qué debían hacer con él para que el mar se calmara. Jonás, consciente de su culpa, les dijo: Hijete, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás 1:12. Los marineros, aunque inicialmente reacios a lanzar a Jonás al mar, al ver que la tormenta no cedía, finalmente lo hicieron. Inmediatamente, el mar se calmó, y los marineros, sobrecogidos por el poder de Dios, ofrecieron sacrificios y votos a Jehová. Jonás en el vientre del gran pez. Pero la historia no termina aquí. Dios no había terminado con Jonás. Aunque fue arrojado al mar, Dios había preparado un gran pez para que lo tragara. Así es, Jonás fue tragado por un pez gigantesco y estuvo en su vientre durante 3 días y 3 noches. Esta parte de la historia es quizás la más famosa. Imagina estar en la oscuridad total, rodeado por el frío y la humedad, sin saber si sobrevivirás o morirás. Jonás, en el vientre del pez, tuvo mucho tiempo para reflexionar. Allí, en su desesperación, clamó a Dios. Su oración fue un lamento profundo, pero también un acto de arrepentimiento y esperanza. Hijete, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Jonás 2:4. Jonás reconoció que, aunque estaba en lo más profundo de su desesperación, Dios aún podía oír su clamor. Su oración fue un acto de sumisión y entrega. Reconoció que solo Dios podía salvarlo de la situación en la que se encontraba. Y Dios, en su misericordia, oyó la oración de Jonás.
ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Así, Jonás fue liberado, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios. La misión a Nínive. Después de su liberación, la palabra de Dios vino a Jonás por segunda vez. IGT, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3, 2. Esta vez, Jonás obedeció. Fue a Nínive, una ciudad tan grande que se tardaba 3 días en recorrerla. A medida que Jonás caminaba por la ciudad, proclamaba el mensaje de Dios. IGT, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3, 4. Lo sorprendente es que el pueblo de Nínive, desde el más grande hasta el más pequeño, creyó en el mensaje de Jonás. Todos comenzaron a ayunar y se vistieron de cilicio en señal de arrepentimiento. Incluso el rey de Nínive, al oír el mensaje, se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó en ceniza. El rey decretó un ayuno para todo el pueblo, incluidos los animales, y ordenó que todos clamaran a Dios y se apartaran de sus malos caminos. IGT, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3 y 10. El enojo de Jonás y la lección de la misericordia. Sorprendentemente, en lugar de regocijarse por la salvación de Nínive, Jonás se enojó. No podía comprender cómo Dios podía ser tan misericordioso con un pueblo tan pecador. En su frustración, oró a Dios y le dijo: IGT, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4, 2. Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de Nínive, esperando ver qué sucedería con la ciudad. Allí, Dios hizo crecer una planta para dar sombra a Jonás y aliviar su malestar. Jonás se alegró mucho por la planta. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que hirió la planta y ésta se secó. Luego, envió un viento solano abrasador y el sol golpeó la cabeza de Jonás, haciéndolo desmayar de calor. Jonás, lleno de frustración y enojo, deseaba morir. Pero Dios le habló y le dijo: IGT, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás 4, 9-11. Dios usó la planta como una lección para Jonás, mostrándole cuán grande es su compasión. Si Jonás podía sentir lástima por una planta que ni siquiera había creado, ¿no debería Dios sentir compás? ¡Qué historia tan poderosa y llena de enseñanzas! Si te ha inspirado el increíble viaje de Jonás y la lección de la misericordia divina, no olvides suscribirte a este canal, darle like a este vídeo, y compartirlo con otros para que también puedan ser tocados por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te llene de su amor y paz.